A ver, un Debe dar vuelta. segundo. Sí, listo, estamos grabando. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, ya estamos aquí. Estamos como les habíamos anunciado. Tenemos la suerte, en verdad, de tener esta hora, este rato de conversación con Pablo. Pablo es, bueno, psicólogo, en primer lugar, ¿cierto? Doctor en psicología, trabaja en la Universidad de La Serena, ¿cierto? En Chile. Es un amigo del grupo desde hace muchísimos años. Incluso yo tengo una publicación, ¿no? Una o dos, Sí, dos, tenemos una o dos. o Sí, dos, dos, una creo. publicación, sí, ya antiguas, ¿no? Pero bueno, alguna vez hemos trabajado juntos, lo hemos invitado, alguna vez también a Lima, tenemos actividades con él en el grupo. Y entre varias de las cosas que él trabaja, ¿no? En las que él es experto, está el estudio de las creencias, las teorías implícitas, las teorías subjetivas, especialmente, aunque entiendo que no solo, pero especialmente enmarcadas en el contexto educativo, Mm. ¿no? En la educación, corrígeme si me equivoco. Sí, sí, en general sí. En general, sí, ¿no? Entonces, bueno, la idea es contar con él, que le agradecemos de antemano su generosidad con su tiempo, estar acá con nosotros, compartir con él. Ahí viene Daniel, hay un chico más, y hacerle preguntas y bueno, ir un poco también nutriéndonos de su conocimiento, de su trabajo y de su experiencia, ¿no? No sé si de repente arrancamos, no sé, con algo general, Pablo, que nos puedas contar sobre estos temas, cómo te acercaste a ellos, en qué consisten. Sí, sí, bueno, primero saludarles a todos, a todas, que estoy contento, es una experiencia bonita para mí conocer a estudiantes de Perú, en este caso, de Lima, además con mis amigos, amigas de tanto tiempo que hemos trabajado y compartido hartas experiencias. Me agrada también que ustedes, algunos de ustedes o algunas estén interesados en la psicología educacional, entiendo, y que es un área que a mí siempre me ha parecido muy, muy importante de la psicología, porque como yo digo, en el sistema educativo en realidad ocurre de todo, toda la vida. Entonces es difícil imaginar ningún proceso psicológico que no esté presente en la vida estudiantil. Además, si uno piensa en el sistema formal, la cantidad de años y horas que pasan los niños y adolescentes en la escuela de verdad, sin exagerar, es una vida. Y ahí la psicología tiene mucho que aportar y mucho en qué interesarse. En particular, yo he trabajado en temas que tienen que ver con subjetividad, entendiendo que es un área importante de estudiar, que muchas de los pensamientos, de las creencias particulares, de las ideas que tienen tanto estudiantes como profesores, son a veces más importantes que la medición objetiva de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, más allá de saber a veces si se implementó o no determinado programa, o determinada reforma educativa, a veces importa más saber cómo lo están comprendiendo o cómo lo está percibiendo la escuela esa reforma. Cuando se implementan políticas educativas que pretenden cambiar algo, también a veces se pasa por alto cómo subjetivamente esas políticas educativas llegan a la escuela. Y en general ese ha sido mi interés, fundamentalmente estudiar la subjetividad de los profesores y profesoras. Y en otras situaciones también, en otros actores del sistema educativo, o últimamente estoy investigando en violencia escolar desde una perspectiva más social, es decir, la subjetividad de los medios de comunicación, la subjetividad de la prensa, como ya dije, de la política, de las asociaciones de profesores acerca de el problema de la violencia escolar post pandemia. Pero es la misma línea, es decir, entendiendo que podemos estudiar este tipo de conocimiento cotidiano, que es subjetivo, tanto a nivel individual como también a nivel social. No da solo para dar un ejemplo de lo que estoy investigando ahora último, no da lo mismo si la prensa titula un hecho de violencia escolar como un delito entre adolescentes, así dice hubo un conflicto estudiantil al interior de una escuela. Y si luego cuando entrevistan al alcalde hace referencia a delitos, hace referencia a la necesidad de autoridad, o bien lo sitúa como un problema educativo. Lo que nosotros planteamos desde este ámbito es que en la medida en que la persona crea cosas diferentes sobre el problema, probablemente las estrategias de solución van a ser diferentes.
Y eso parece ser relevante en general en distintos ámbitos en educación. ¿Ya has publicado sobre esto o es un proyecto que tienes? Ese tenemos, hay una primera publicación que ya está pública, valga la redundancia, sobre estudiamos las declaraciones del Colegio de Profesores de Chile, que es la asociación gremial que une a todos los profesores en Chile, la más grande. No sé si en Perú tiene un nombre similar o hay Sí, una sola. sí, colegio de profesores Y también. claro, entonces lo que nosotros hicimos fue analizar todo lo que ellos públicamente dijeron el año 2022, que fue cuando se volvió a clases presenciales. Entonces analizamos las teorías subjetivas del colegio de profesores declaradas en la prensa o en su propio sitio web, y de ahí sacamos algunas conclusiones respecto de cómo ellos estaban concibiendo el problema de la violencia escolar y las soluciones, qué consideran realmente que es el problema y qué no. Y ahora estamos, no sé, por ejemplo, otro estudio que hicimos fue, que aún no está publicado, es analizar todo lo que el ministro de Educación de Chile declaró en Twitter ese año, en la red X ahora. Y también le aplicamos un análisis de teorías subjetivas, que es lo que yo trabajo, y luego también de eso sacamos algo. Y luego ponemos en contraposición las distintas visiones con los distintos sistemas de creencias respecto al problema, y lo comparamos, por ejemplo, con las políticas educativas que Chile en ese mismo año empezó a sacar sobre el tema, y ahí surge un análisis colectivo de la subjetividad, o sea, un análisis de la subjetividad colectiva ante un problema tan importante como la violencia escolar, o, bueno, está además decir que es un problema más que importante, o de consecuencias que pueden ser bastante graves. Sí. Ujú. Y Pablo, en esa línea, no sé si Jorge tienes alguna pregunta como para ir entrando en el tema. Este, ¿Podrías explicarles a los estudiantes, y bueno, no todos son estudiantes, ya tenemos egresados también, y magísters, Ah, qué bien. cómo entiendes tú los conceptos? Por ejemplo, has mencionado teorías subjetivas, ¿verdad? Sí, claro. No es yo creo que la mayoría quizá no lo ha visto en ningún curso, ¿no? O sea, no Sí, es necesariamente un poco más un poco específico. más especializado. Entonces, a ver si nos los explicas. Sí, voy a hablar más de eso. Mira, la verdad es que el concepto de teoría subjetiva parte de de una idea bastante simple y casi obvia, diría uno, es que los seres humanos nos explicamos todas las cosas. O sea, tenemos algo así como una compulsión o una necesidad de explicarlo todo. Independiente de nuestra formación, de nuestro nivel educativo, de nuestra cultura, es muy poco probable que ustedes le digan a una persona, por ejemplo, una persona que va caminando en la calle y que se le cae su celular. Ustedes le toman el celular, se lo pasan y le dicen, ¿y por qué se te cayó? Es muy poco probable que alguien se quede en blanco y no sepa qué decir. O si el día amanece frío y ayer estaba cálido, también tú le puedes preguntar ¿por qué crees que hoy día amaneció frío? Y siempre alguien va a decir algo. Entonces, esa a partir de esa como evidencia, se plantea que es muy importante estudiar las teorías que las personas desarrollan acerca de los temas con los que se involucran. Es decir, teorías personales, y le denominamos teorías subjetivas. Decimos subjetivas en oposición a teorías que pudieran ser más consensuadas o, entre comillas, objetivas, como podrían ser, por ejemplo, las teorías científicas o las teorías académicas. No necesariamente son teorías de menor valor, porque son teorías que pueden llegar a ser muy válidas en el sentido de utilidad para la persona o que le permiten solucionar problemas. Todos ustedes ahora uno podría preguntarle a cada uno de ustedes, o ustedes le podrían hacer una pregunta a alguien sobre algo, y es probable que la persona empiece a desarrollar una teoría, a exponernos cuál es su explicación o su teoría sobre esa situación en particular. A veces tenemos teorías subjetivas más desarrolladas sobre alguna cosa porque es algo que nos importa mucho o nos interesa mucho. Y en otros casos tenemos teorías más simples o más rudimentarias sobre cosas que no nos son tan cercanas. Pero en general, como les digo, es muy interesante darnos cuenta que es casi imposible que una persona no tenga una explicación acerca de algo que lo rodea, algo que le acaba de suceder, algo que le sucede a otro.
Si ustedes le preguntan a un estudiante de enseñanza básica, por ejemplo, ¿por qué tu profesora es simpática? Quizá al principio les digan no sé, pero si le empiezan a preguntar un poco más, va a empezar a decir por qué es así, por qué hace esto, por qué viene de tal parte, por qué es amiga de esta otra profesora. Bueno, eso que parece muy trivial y como yo les decía, entre comillas, casi universal, es interesante estudiarlo cuando hay algún tipo de problemática o algo que se quiera solucionar. Por ejemplo, lo que un profesor, la teoría subjetiva de un profesor acerca de por qué sus estudiantes no están aprendiendo. Entonces, si su respuesta, su teoría tiene que ver con el origen sociocultural de sus estudiantes, por ejemplo, decir, no, pero es que ellos vienen de tal sector del país o de tal sector de la ciudad, o lo que pasa es que los chicos que tienen este origen étnico suele pasarles esto. Bueno, ahí uno se da cuenta que la persona, en este caso la profesora o el profesor, tiene un sistema teórico o tiene una teoría armada que explica lo que está ocurriendo y a veces esa teoría podría no estar permitiendo generar cambios o que él vea las cosas desde una perspectiva distinta. Lo mismo el propio estudiante. El propio estudiante, si tú le preguntas por qué no te gustan las matemáticas, también podría decir no, porque lo que pasa es que son frías. Pero ¿y por qué son frías? No, lo que pasa es que es que el profesor como que cuando me la explica es como que está enojado. Y bueno, y ahí uno podría también, nosotros usamos acá el verbo reconstruir, uno podría reconstruir la teoría subjetiva del estudiante acerca de por qué se le dificultan las matemáticas y a partir de eso trabajar ya sea con el propio estudiante o con el profesor y mostrarle cómo la teoría que se sustenta a ese estudiante podría estarle dificultando cambiar o aprender más o actitudinalmente tener una posición que no quisiéramos frente a un determinado aprendizaje. Eh, es eso, o sea, la potencialidad es esa y bueno, siempre se puede estudiar también en otras áreas, se pueden estudiar las teorías subjetivas que pueden estar escritas en un libro de texto, por ejemplo. Uno podría revisar en los libros de historia de Perú y más allá de lo explícito, o sea, a partir de lo explícito, a partir de las frases, de la fotografía, uno decir, mira, acá se está haciendo una relación causa-efecto entre esto y entre la llegada de un conquistador y esto otro, y al revés, y eso también podría ser interesante en alguien que quisiera hacer un estudio más del discurso, un estudio más cultural. Que tú has hecho además, ¿no? Tú has hecho Sí, algunas cosas algunos sí. libros, ¿no? Sí, en una época estudié, por ejemplo, los libros, los libros con estos libros de divulgación popular, en donde se les dan consejos a los padres de cómo criar a sus hijos, que yo creo que los han visto, generalmente los venden en las ferias, son de acceso popular y cómo disciplinar a sus hijos, cómo enseñarle a sus hijos a ser buenas personas o dicen cosas de ese tipo. Y muchos de esos libros son escritos por psicólogos a veces, o por psiquiatras, por pediatras, y fue interesante estudiar ahí también habían teorías subjetivas de esos propios profesionales que más allá de su disciplina o de la ciencia, se podían observar que estaban traspasando sus propias explicaciones acerca de cómo debía ser la crianza o la vida de un niño. Son específicas. A esta altura alguien que me escucha podría decir, bueno, en el fondo lo que él está diciendo es que él estudia cómo piensan las personas. Es bastante más específico que eso, porque lo que nosotros hacemos es filtrar y estudiar solo cuando haya una explicación. Es decir, si la persona me dice, por ejemplo, yo le digo, yo tengo un texto donde un niño me dijo solamente, por ejemplo, yo le digo, ¿por qué no te gustan las matemáticas? Y me dice, porque me va mal o porque no las entiendo. No es propiamente tal para nosotros una teoría subjetiva porque necesitamos conversar más con él para que nos muestre la explicación que él tiene sobre eso. Y una explicación que al menos tenga causas y efectos, o sea, una cadena de relaciones. Por ejemplo, que diga, sí, no, lo que pasa es que el año pasado, cuando yo tenía una profesora, esa profesora me dijo que yo no era buena para las matemáticas y que lo mío eran las letras. Entonces yo conversé con mi mamá y mi mamá me dijo que no me preocupara tanto porque la profesora tenía razón.
En ese discurso, que es más extenso, yo puedo darme cuenta que el estudiante tiene una teoría subjetiva que explica el problema. Entonces, no es estudiar en general las creencias o estudiar en general el pensamiento, sino que un tipo de creencias que son las teorías subjetivas. Ujú. Es Cabe un tipo levantar la mano. específico de creencias. Sí. Pablo, Sí, justo te iba a preguntar en torno a eso, ¿no? Muchas veces cuando uno está empezando en la investigación y quiere diferenciar o identificar con mayor claridad cuando se habla de concepciones, cuando se habla de creencias, ¿no? Luego de esta explicación que nos has dado sobre las teorías subjetivas, nos ayudaría mucho conocer un poco las pautas que sé que has trabajado también en el curso de la maestría que te invitó Gloria, sobre cómo identificarlas, ¿no? Con mayor claridad. sí, nosotros lo que, o sea, ¿te refieres en particular a teorías subjetivas? A creencias y concepciones, Ah, ya. Mira, a diferencia de las teorías subjetivas, que es lo que nos estabas explicando, ah, ya. cómo se Mira, articulan el, distintos el- elementos del discurso para construir esa teoría. claro. Aquí yo para comentar esto me voy a basar más bien en lo que uno puede ver en la literatura, es decir, en cómo los otros investigadores e investigadoras usan los conceptos. El concepto de creencias es mucho más general y generalmente está asociado incluso hay definiciones que vienen desde la filosofía, que están asociadas como al sistema de conocimiento de los seres humanos respecto del mundo en general, o sea, lo que nosotros creemos acerca de la vida, de nuestra propia persona, de la realidad, y en general es un concepto bastante más difuso. Yo no podría decir que casi cualquier persona, casi cualquier cosa a lo que la persona responda creo en, sería una creencia. Yo no me complicaría en ese sentido con eso. Desde mi perspectiva, entonces, o desde nuestra perspectiva, toda teoría subjetiva es una creencia, pero no toda creencia es una teoría subjetiva, porque, como yo les decía antes, lo que nosotros le denominamos teoría subjetiva es un tipo específico de creencia que tiene como función explicar. Y en ese sentido son algo así como hipótesis de la vida cotidiana. eh, son verdaderos sistemas a veces muy complejos donde uno puede darse cuenta que la persona ha elaborado con cierta sistematicidad a través del tiempo a veces relaciones complejas que le están permitiendo orientar su vida. Y ese es un tipo de creencia. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un adulto mayor que ustedes le preguntan por algo de la vida cotidiana, es posible que les muestre esa persona en su discurso un, s- un- una explicación compleja sobre algo, donde ha llegado a ciertas conclusiones en su vida, en donde une cosas de la vida cotidiana con otras, y eso nosotros decimos, ahí estamos en presencia de un tipo de creencias que tienen una forma de teoría, porque tienen una organización y tiene un cierto nivel de complejidad. Ahora, respecto al concepto de concepciones, lo que yo he visto en la literatura, y muchas veces me ha costado encontrar qué entienden distintos investigadores cuando usan el concepto de concepciones, pero lo que me ha quedado a mí más claro es haber visto que algunos definen las concepciones como algo así como un paquete de creencias preestablecido sobre alguna cosa. Es decir, por ejemplo, como ustedes estudian psicología, lo más, lo más simple quizás sea decirles esto. Uno podría decir que existe una concepción de la psicología constructivista, una concepción de la psicología biologicista, que son sistemas de creencias más, eh, son agrupaciones de creencias que permiten diferenciar a las personas respecto si se adscriben a una u a otra. Sería algo así como la concepción, o en política podríamos decir la concepción liberal versus la concepción socialista, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en estudios acerca del aprendizaje o de la educación, se dice, por ejemplo, la concepción conductista acerca del aprendizaje. La concepción, entonces, no es una creencia en particular, sino que es una
Ayúdenme ustedes si me... ¿Un conjunto, puede ser? Claro, claro, un conjunto que ya al que se adscriben varias personas y que en ese sentido no es tan particular, sino que más bien colectivo, ya sea en términos de una disciplina en particular, pero también respecto a la vida cotidiana. Por ejemplo, en los estudios de inteligencia, la concepción acerca de si la inteligencia es algo fijo o algo maleable. Entonces uno puede preguntarle a las personas, independientes si saben o no de la psicología de la inteligencia, uno puede hacerle ciertas preguntas y uno llega a esa conclusión si la persona se adscribe a la idea de que las personas nacen inteligentes o no inteligentes, o menos inteligentes y más inteligentes, y se quedan así para siempre, o uno se da cuenta que está conversando con una persona que parece adscribirse a la concepción de inteligencia como algo maleable. ¿Entiendes? Entonces, Ujú. esa es la distinción de concepción que yo encuentro más útil para diferenciarla de creencias, que sería algo mucho más general, que podrían tener distinto nivel de elaboración las creencias, podrían ser desde cosas muy simples hasta cosas muy elaboradas, creencias de distinto tipo, creencias religiosas, creencias de distinta naturaleza, y otros conceptos, constructos mucho más específicos, entre ellos el de teoría subjetiva, que en particular, como yo les decía, lo usamos para cuando estudiamos creencias de tipo explicativo, cuando alguien está explicando por qué hoy día está de mal humor. Si alguno de ustedes les pregunto por qué hoy día tienen esa actitud, o ustedes le preguntan a su hermano en la mañana, oye, ¿por qué amaneciste con esa cara? En chileno lo diríamos así, oye, oye, ¿por qué amaneciste con esa cara hoy día? Así bien rápido. Te diría, no sé, pero dime por qué. Ah, es que no te acuerdas lo que me dijiste ayer. ¿Y qué tiene que ver lo que te dije ayer? Es que me molestó. ¿Y por qué te molestó? Y ahí yo me doy cuenta que la persona me está explicando su cara de hoy, y me lo está explicando, y es decir, tiene una teoría subjetiva de por qué tiene esa cara hoy. Y ese es el tipo de cosas que estudiamos, que pueden ser sobre cosas muy simples o muy complejas. Eh, Pablo, y para hacer la cosa más enredada, si tú has dicho, has hablado un poco de esta idea de que o sea, porque sobre concepciones hay un montón de formas de entenderla, me gusta la tuya, y has metido un elemento interesante que es que esta concepción de alguna manera es compartida, ¿no es cierto?, por un grupo de personas. Como por mm. ejemplo, hay los que creen que la inteligencia es estable, inmutable, y hay los que creen que Claro, no. y parecen ser cosas más como sistemas de creencias más fijos también, que dependen menos de la influencia de cada persona que las crea. Ya. ¿Entiendes? O sea, desde como yo lo Ajá. entiendo. ¿Y dónde entraría acá las representaciones sociales? Que también Las tienen este elemento representaciones compartido. sociales, claro, las representaciones sociales son, es difícil la respuesta porque es un constructo que ha recibido hartas críticas también, justamente por su vaguedad. Pero básicamente lo que Moscovici plantea es que es algo así como el pensamiento colectivo, que puede incluir creencias, pero muchas otras cosas más, acerca de un objeto social. ¿Y qué es un objeto social? Algo que ha dejado de ser un objeto objetivo y ha pasado a ser representado por toda una sociedad. Por ejemplo, el aborto. Entonces uno podría tener una definición técnica sobre el aborto, una definición médica, pero también uno podría decir, para este grupo social, el aborto ya no es un hecho físico ni médico, sino que esta sociedad, este grupo de la sociedad tiene determinadas ideas y creencias y pensamientos, imágenes, actitudes fijas respecto de qué es el aborto. La representación social no solo incluiría creencias, sino que incluiría eh, eh, actitudes, hipótesis, imágenes, todo. Moscovici usa un montón de elementos que podrían ser posibles de conformar una representación social. Pero lo que tiene interesante la teoría de las representaciones sociales es que plantea que es una idea que un grupo social tiene sobre algo, que es relativamente estable y que es difícil de cambiar,
y que tiene determinados procesos de posible cambio que la teoría de las representaciones sociales lo explica. O sea, esa es la ventaja de esa teoría. Desde nuestro punto de vista, desde como yo trabajo, una teoría subjetiva podría formar parte de una representación social. ¿Entiendo? Pero también una actitud o una imagen, una... Entonces, ahora generalmente, como les digo, son más fijas, son más estables y generalmente en las sociedades cambian a través de conflictos. O cuando dos grupos en una misma sociedad están en conflicto, es probable que tengan una representación social sobre el mismo objeto diferente. Y eso en los conflictos sociales es bastante evidente. Eh, en ese sentido, a mí en particular, les voy a dar un ejemplo. Hace 2 años creo, hicimos un estudio sobre, hay un área específica que yo he estudiado que la he desarrollado menos, pero que me interesa, que es estudiar los aspectos psicológicos del uso de redes sociales. Y hicimos un estudio sobre las representaciones sociales de jóvenes acerca de Instagram, de la red social Instagram. Entonces era un estudio mixto, cuantitativo y cualitativo, y lo que hicimos fue aplicarles escalas de bienestar psicológico a estudiantes, no eran estudiantes, sino que adultos emergentes entre 18 y 29 años, escalas cuantitativas de bienestar psicológico, de autoestima corporal y de intensidad de uso de Instagram, una escala. Y luego que tuvimos los resultados de aproximadamente 700 personas, hicimos dos grupos. Personas que tenían bienestar psicológico medio bajo, autoestima corporal media baja e intensidad de uso de Instagram media, versus personas con bienestar psicológico medio alto, autoestima corporal media alta e intensidad de uso de Instagram media o alta. Y de esos dos grupos, sacamos dos grupos más pequeños para entrevistarlos. Y ahí nuestra pregunta era si esos grupos tenían representaciones sociales de Instagram distintas o no. Si para ellos, a pesar de que Instagram parece ser algo objetivo, es decir, es una red social que tiene sus dueños, su algoritmo, tiene su cantidad de millones de usuarios, bueno, una de las conclusiones que sacamos es que el núcleo de la representación social, porque la teoría de las representaciones sociales usa el concepto de que toda representación tiene un núcleo, es decir, tiene un grupo de ideas al centro que son las más importantes y las que permiten diferenciar esa representación social de otra. Para el grupo que tenía bienestar psicológico medio alto, autoestima corporal media alta, el núcleo de la representación social de Instagram era simplemente la frase red social. O sea, es una red social. Mientras que para el otro grupo resultó ser que el núcleo de la representación social era el concepto de acoso. O sea, Acoso. acoso, claro. Para quienes tenían autoestima corporal media baja o bienestar psicológico medio bajo. En entrevista, ahora, eso en la metodología de las representaciones sociales tiene algunas técnicas para, a partir de la subjetividad de distintas personas. Por ejemplo, una técnica que se usa es decirle a las personas que, parecido como a estas técnicas como medias psicoanalíticas de decirle a una persona, te digo Instagram y dime las primeras 10 palabras que se te vienen a la cabeza cuando te digo Instagram. Y luego se le pide a la persona que las jerarquice. O sea, anoto sus 10 palabras y luego le digo, ya, ahora elige 5 de esas 10 y ponlas en orden de importancia. Y eso se hace con varias personas y al finalmente ahí uno va sacando como el campo semántico y logra establecer algunas palabras. Eso junto con entrevistas y esas entrevistas también permitían luego mostrar la representación social como un sistema de creencias más complejo que tenía algunas diferencias entre ambos grupos. Pero ahí uno no está estudiando lo particular, sino que ahí lo que uno está suponiendo es que hay grupos que piensan de manera bastante distinta sobre algo. Un requisito, eso quizás es interesante, para estudiar representaciones sociales yo tengo que tener la certeza de que estoy frente a un grupo. Y para tener la certeza que estoy frente a un grupo, tengo que poder
de alguna manera demostrar que ese grupo tiene formas de comunicarse entre ellos, que tienen características importantes en común, que hay interacción. En cambio, para estudiar teorías subjetivas, yo asumo que una persona me basta si es que mi objetivo es estudiar su sistema, sus teorías subjetivas. Pero también podría querer estudiar las teorías subjetivas de un grupo, o de dos personas, o de tres personas, o las teorías subjetivas que están presentes en una novela. También podría serlo. No. Jorge tiene la mano y de repente también los chicos, alguno quiere preguntar algo, Sí, veo que ojalá Jorge los está en el chicos sería, espacio. Jorge, sí, bueno, quien quiera. O los chicos, no, no hay ningún problema. Vivito, manita. Eh, yo quería, Pablo, que quizás nos ayude subrayando una cosa. Revisando la literatura sobre el tema, notaba que, por ejemplo, este tema de las teorías subjetivas empieza a hablarse en Alemania desde los años 70, más o menos. Sí, Y una de las cosas que empiezan a surgir como primeras evidencias es la resistencia que tienen estas teorías subjetivas. Y recuerdo que, bueno, ya lo sigo mencionando más o menos, pero quizás podríamos subrayar un poco el tema. Recuerdo que alguna vez también lo hablábamos contigo porque yo te comentaba hace algunos años que me interesaba la psicología de las ciencias, ¿no? Y tú me decías, fíjate, desde mi área de estudio hay algunas investigaciones que encuentran que personas incluso formadas en un tema, por tener una serie de teorías ah, claro. subjetivas, eso se vuelve muy resistente. Recuerdo que incluso me diste un ejemplo de preguntarle a personas que tienen un doctorado en física por qué un huevo explota cuando lo Ah, metes en el al microondas, microondas, claro, ¿no? claro. Y lo pensaba en términos de un poco la pregunta que algunos de nuestros estudiantes presentes tienen, que es, eh, nos estamos planteando ir a hablar con estudiantes de educación que quizás en sus propias clases les explican qué es la psicología educacional, pero Claro, por más que les explican, resulta que las teorías subjetivas o las creencias, podría ser, resultan resistentes, ¿no? Uno claro, puede claro. recibir clases sobre el tema, pero no cambiamos nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, por eso quería Sí, pedirte si podrías... sí, 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 hablar sobre eso. Claro, mira, las teorías subjetivas de una persona pueden ser difíciles de cambiar y pueden ser muy resistentes, como bien dice Jorge, por distintas razones. Una razón simple de comprender es porque a la persona le sirven, o sea, y ha acumulado evidencia respecto de que él cree que las cosas son así. También podría tener que ver con quienes le transmitieron esa teoría. Puede ser que se lo hayan transmitido personas importantes para él o la época en la vida que las aprendió. Y muchas veces las teorías contrarias, que son las que se aprenden en la universidad o en la escuela, no tienen la fuerza suficiente como para competir con esas otras teorías. Depende también del contexto de activación, y ahí estaba el ejemplo que da Jorge, que alguna vez yo le comenté. Si una persona puede tener una formación especializada sobre algo, pero si está en un contexto de vida distinto, está en una situación cotidiana diferente, es probable que se le active o sea más fácil que use su teoría subjetiva que ha utilizado siempre para explicar eso. Eso uno lo puede observar en personas que en su vida cotidiana parecen no necesariamente actuar con la teoría o con los procedimientos que podría esa misma persona haber aprendido en la universidad, o incluso podría enseñar en la universidad. Siempre nos hacen broma a los psicólogos de que en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos hacemos o decimos cosas que son contrarias a lo que supuestamente la psicología dice que debería ser. Y eso tiene una explicación muy simple, y es porque nosotros aprendimos a desarrollar teorías sobre las otras personas, sobre las emociones o sobre cómo las otras personas se comportan antes de haber estudiado psicología. Un estudiante entra a psicología primer año con teorías subjetivas muy elaboradas acerca de la personalidad de los demás, por ejemplo, o con teorías subjetivas muy elaboradas respecto de por qué las personas son como son, o por qué las personas cambian o no cambian, o por qué las personas aprenden o no aprenden, o por qué las personas son inteligentes o no son inteligentes. Y esas teorías subjetivas llevan tantos años en la persona, y la persona las lleva usando tanto tiempo, y de verdad usando, y cuando me refiero a usando es, por ejemplo, si yo necesito explicarme por qué determinados compañeros de secundaria son desagradables conmigo, yo ahí aplico una teoría de la personalidad intuitiva que tengo, subjetiva,
y me sirve para no sentirme tan mal, por ejemplo. Bueno, a eso me refiero yo, en que esa teoría subjetiva de la personalidad que tiene ese estudiante le sirvió en algún momento para explicarse algo que tenía mucha relevancia para él. Luego entra a la universidad, le enseñan teorías, algunas de las teorías que le enseñan pueden contradecir la teoría personal que él ya tiene, pero esa enseñanza no va a tener la fuerza suficiente, lamentablemente, a veces para tener más poder que la explicación que siempre ha utilizado sobre algo. Explicación que podría ser incluso más o menos consciente, podría ser que la persona no se dé cuenta que tiende a explicar las cosas de determinada manera. Ahora, las teorías subjetivas en ese sentido tienen cierta resistencia al cambio. Es como paradójico, porque es decir, entre más a la persona le haya sido útil esa teoría, es más difícil que cambie. Eso podría no tener ningún problema, pero ahora imagínense que queremos que la persona, o desearíamos que la persona modifique un poco su teoría. Me voy a ir al área clínica. Un psicólogo clínico recibe a un paciente y el paciente le dice, mire, yo vengo donde usted porque yo ya estoy aburrido y toda mi vida he tenido dificultades para relacionarme con mis familiares, particularmente con mis hijos. En general, mis hijos se alejaron de mí y el psicólogo, la psicóloga le empieza a preguntar, ¿por qué cree que esto pasa? Y nos damos cuenta que la persona tiene una teoría muy elaborada respecto de por qué le ocurren las cosas, pero nos empezamos a preocupar porque nos damos cuenta que esa teoría, de tan elaborada que la tiene, parece ser muy resistente y difícil de cambiar. Y nos damos cuenta que la persona la podríamos ayudar si logramos que modifique su explicación, la explicación sobre las cosas. Y ahí, desde el punto de vista terapéutico, independiente de la escuela que se siga, el trabajo sería lograr que la persona modifique algunos elementos de su explicación para que pueda orientar su conducta, su comportamiento o modificar sus emociones de alguna manera. Ahí, esa es una... eh, entonces, otra forma más simple de decirlo también es la siguiente. Si a uno le resulta práctico explicarse las cosas de alguna manera, y uno cree que esa explicación es correcta, probablemente la siga utilizando mucho tiempo y no va a ser tan fácil que alguien la cambie. En la, el ejemplo que recordaba Jorge es de un estudio brasileño, en donde es un estudio brasileño que en este momento no recuerdo los autores, pero lo que hacían era estudiar estudiantes de física, estudiantes de un doctorado en física. Entonces, lo que ellos hicieron fue seleccionaron a un grupo de estudiantes de doctorado en física que tenían muy buen desempeño, que habían sido seleccionados, habían pasado por un proceso de selección bien riguroso para llegar a ser estudiantes de ese doctorado, y les hicieron prueba, una prueba con preguntas, pero que las preguntas estaban escritas en un lenguaje de vida cotidiana. Es decir, con los profesores de física de ese mismo doctorado se preocuparon de en cómo transformar los problemas que podían ser escritos de manera formal en física a cuestiones muy simples, como por ejemplo el que recordaba Jorge, ¿cierto? ¿Por qué si meto un huevo al microondas explota? Y con preguntas en un lenguaje muy coloquial. Al cambiar la forma de preguntar a ese lenguaje muy coloquial de esa prueba, los estudiantes respondieron, se vieron de alguna manera demandados o invitados a responder de una manera también coloquial, y después, al analizar las respuestas, se podía ver cómo en las respuestas ellos estaban cometiendo, entre comillas, errores o estaban contradiciendo las mismas cosas que habían aprendido y que respondían muy bien cuando se les preguntaba de otra manera. Una vez con una amiga brasileña que también hizo su doctorado en teoría subjetiva, la esposa de él perdón, el esposo de ella es astrónomo. Y habíamos salido en la tarde y nos habíamos tomado una cerveza, cosa que en Brasil hacen mucho, y y nos fuimos en el auto y él manejamos y dijimos, hagamos eso con él. Él es un astrónomo muy destacado, tiene un doctorado en física de partículas y cosas así como que suenan como muy difíciles. Y le dijimos eso, le dijimos,
Carlos, explícame una cosa, por qué el huevo explota cuando lo meto al microondas? Y le costó mucho explicarlo y empezó a decir cosas que a nosotros, sin ser expertos, nos parecían que podría haber dicho cualquier otra persona. Nosotros no analizamos si tenían errores o no, pero él titubeaba y decía, pero es que es como que hagas una bomba y no sé, decía, pero si explota, si mira, hazlo, le decía. Y claro, si él hubiese, eso sí hubiese sido un problema formal, él probablemente lo podría haber desarrollado de una manera distinta. Pero el contexto, fíjense que estábamos en una actividad social. Para él, nosotros no éramos sus pares, nosotros no teníamos nada que ver con su rubro de trabajo, él estaba acompañando a su esposa, nos habíamos estado riendo. Entonces, en el contexto en que nosotros le preguntamos, él activó teorías distintas, no necesariamente, y en este caso teorías subjetivas que le son más funcionales en un contexto determinado. Ahora, no es que no crea lo otro, sino que en este caso son teorías que podrían ser más útiles o más válidas en un contexto y no en otro. Pablo, ahí con esta experiencia que nos cuentas, nos estás compartiendo una manera de llegar a esas ideas subjetivas o a las creencias. ¿Qué recomendaciones darías tú en digamos, un grupo de chicos que quieren hacer una tesis o una investigación al respecto del tema de creencias, ¿no? Recuerdo también que quizás esta es una investigación que ya has terminado, pero también recuerdo hace años me comentaste que estabas haciendo una investigación sobre las creencias que tienen los profesores sobre el tiempo de las clases, ¿no? Entonces Sí, ahí hay, por ejemplo, una experiencia de abordar las creencias de los docentes, ¿no? ¿Qué recomendaciones sí, darías tú en el trabajo con las creencias, ¿no? sí. Bueno, en el caso de estudiar, primero algo que es preguntarse algo bien simple y es si parece relevante que estudiar lo que determinadas personas crean sobre algo puede ser clave, o sea, que nos va a mostrar algo que no sepamos, porque tampoco se trata de hacer estudios descriptivos donde simplemente no tengamos antes un conflicto o una pregunta. Entonces, si yo quiero estudiar lo que las personas creen o las teorías subjetivas que las personas tienen sobre X cosas, es porque yo ya he identificado que puede haber un potencial conflicto. Es decir, que sospecho que la no solución a determinado problema o el obstáculo que hay al avance de determinado programa o aprendizaje pudiera tener que ver con que más allá de lo que las personas podrían decir superficialmente, es posible que tengan una teoría que pueda estar obstaculizando la solución a un determinado problema. Pero también yo lo diría en positivo, y esto es algo que a mí me gusta recordar también siempre, y es que hay veces que el conocer las teorías subjetivas de un grupo de personas puede ser interesante porque esas personas han elaborado una explicación que nadie más la ha elaborado. Es decir, o que la explicación que pueda tener cierta disciplina académica o cierta área profesional le puede hacer falta la explicación que en el contexto han elaborado, por ejemplo, profesores. Eso es algo así como el conocimiento profesional también está teorizado, pero muchas veces está teorizado menos formalmente. Ahora, no quiere decir que por el solo hecho de ser contextual vaya a ser un conocimiento válido o mejor que el académico. Solo estoy diciendo que esas relaciones que las personas pueden haber establecido puede ser que aporten o muestren algo interesante sobre cómo solucionar un determinado problema, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, preguntarle a padres, ah, es un estudio que yo nunca he hecho, pero a mí alguna vez se me ocurrió, por ejemplo, eh, padres de mediana edad que ya tengan hijos grandes y que se sientan satisfechos con la crianza de sus hijos. Preguntarles cómo ellos lo hicieron y por qué ellos creen que les funcionó ese sistema de criar. Y eso podría ser interesante porque podría echar por tierra algunas ideas que andan dando vueltas respecto de, por ejemplo, la forma de poner límites a los hijos o lo que supuestamente dice la psicología de lo que hay que hacer o no hay que hacer. Y en ese sentido, en las disciplinas nuestras que trabajan tanto con la vida cotidiana, es interesante conocer el sistema de creencias también del conocimiento cotidiano. Entonces, bueno, delimitar bien
delimitar bien qué es lo que quiero estudiar. Eh, yo evitaría usar conceptos vagos como quizás a mí creencia me parece un poco como muy amplio y no es que yo no lo usaría nunca, pero yo lo usaría quizás si tuviera más tiempo o tuviera la posibilidad de hacer una muestra más grande. Entonces, por eso hay algunos más específicos, como el de teorías subjetivas o representaciones sociales, que tienen una guía, que tienen una guía metodológica también de cómo estudiarlo. Y, y entre mi pregunta, entre más específica sea mejor, es distinto decir las creencias que tienen psicólogos sobre la educación a decir las explicaciones o por último las creencias, pero las creencias que tienen educadores sobre la didáctica de X cosas, o sea, o la dificultad para enseñar matemáticas a niños de 6 años. También esa quizás es una sugerencia que yo haría, como, como no ampliar tanto el foco. Y digamos, sumada tu experiencia haciendo esta clase de entrevistas, ¿tienes alguna recomendación específica al momento de entrevistar? Algo que yo siempre digo, muchas veces las cosas que al final terminan resultando más o solucionando problemas, muchas veces no están en los libros, sino en la cabeza de los Sí, que han hecho entiendo, mucho la entiendo. experiencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, Bueno, en la literatura hay recomendaciones, pero no sé si tú ves alguna como más sí. importante, ¿no? Bueno, lo primero, en el caso de las entrevistas cualitativas, lo primero que hay que evitar es caerle mal a quien uno va a entrevistar. Entonces, uno tiene que, si uno no es muy simpático, tiene que intentar parecer que es simpático, tiene que mostrar humildad. Depende del grupo. Por ejemplo, si uno va a entrevistar a profesores, en general ahí hay que tener bastante cuidado también porque los profesores suelen sentirse evaluados. Entonces ahí la humildad es importante, demostrar cierta interés por aprender de ellos, lo cual es cierto, lo cual yo creo que en realidad uno lo necesita, y no hacer entrevistas estructuradas, es decir, no tener un listado de 50 preguntas, sino que más bien tener 5 grandes temas, ¿cierto? Y tener yo algún set de preguntas, pero que son más bien para mí. O sea, son dentro de esos 5 grandes temas, yo tengo pensado o tengo escrito por ahí formas de preguntar dentro de esos 5 temas, pero no empezar a leer las preguntas como si fuera un cuestionario hablado. Hay que tener flexibilidad también, aprovechar las oportunidades de la entrevista. A veces estamos muy preocupados por cubrir los 5 temas que nos propusimos y apuramos mucho a la persona y perdemos la oportunidad para profundizar cuando la persona está diciendo algo interesante. Entonces, un error común que se comete a veces es que la persona dice algo y yo lo escucho y miro mi pauta de entrevista y le digo, bueno, ahora le voy a preguntar por esto otro. Pero esa pequeña frase que me dijo daba la oportunidad de preguntarle por qué, pero podría decirme más de eso. Yo también a veces recomiendo como actuar un poquito, actuar en el sentido de, por ejemplo, fingir que uno no está entendiendo. Si uno finge que uno no está entendiendo bien, la persona se ve obligada a veces a explicarme de otra manera o a explicarme mejor. Entonces a veces yo hago ese tipo de cosas como, disculpa, pero no te entiendo bien lo que me quieres decir, ¿podrías decírmelo de otra manera? O también decir, mira, uno también puede hacer que la persona se imagine que otra persona piensa distinto y uno puede decir también cosas como, sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero el otro día escuché a una persona que pensaba esto otro y tú puedes plantearle como si existe una persona que está en debate con ella, cosas de ese tipo, o sea, en general que exista cierta soltura y en donde yo tenga bien claro qué es lo que busco, no solo en términos de los temas que quiero entrevistar, sino que qué tipo de material necesito. O sea, en mi caso, cuando yo estudio teorías subjetivas, yo necesito cubrir ciertos temas, porque son las teorías subjetivas sobre determinadas cosas las que me interesan, pero también me interesa que la persona argumente explicaciones, entonces tengo que estar muy atento a extraer o sacarle a la persona explicaciones. Entonces, por ejemplo, el uso insistente del por qué.
Como me dice algo, bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué me dices eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y lo que me acabas de decir qué implica? ¿No te parece que lo que me acabas de decir no entiendo porque parece que se contradice lo que me dijiste antes o yo te estoy entendiendo mal? Bueno, todo eso obviamente con una actitud, como les decía, humilde, sonriendo, porque tampoco se trata de que la persona se moleste porque lo estamos cuestionando. Pero ahí depende del contexto. Hay personas que son más abiertas e incluso que les estimula que uno sea un poco más confrontacional también y ahí se puede, ahí hay que ir teniendo sensibilidad. Y los psicólogos y psicólogas deberíamos ser buenos para hacer eso. Entonces, es también una forma de, entre comillas, ser psicólogo, entrevistar cualitativamente. Por supuesto. Yo tengo una pregunta más, pero ya es un De, poquito más específica y no quisiera acaparar, así que no sé de si repente alguno los quizás de los chicos tienen eso, estudiantes, te iba a decir, de eso, repente alguno tiene algo sí, que preguntar o... Sí, sería bueno conversar sí. con... Justo Paola ha levantado la mano. Paola, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien, Paula. Ya, genial, gracias. Tenía una consulta justo con ese tema que mencionaba Jorge, como algunas recomendaciones al momento de hacer la entrevista, porque al momento de buscar bibliografía, vi como que entre los profesores, entre los psicólogos educativos, suelen haber como conflictos, que bueno, la literatura dice que son como conflictos históricos, algo así, por como el rol de cada uno en el colegio y que normalmente los profesores los ven como un rol más asistencial Mm, y que pueden tener como un poco de resistencia, sobre todo si las personas que estamos entrevistando somos psicólogos también, y justo como por esa parte que mencionabas del contexto en el que surgen las teorías subjetivas, que normalmente en lo más cotidiano como que dejamos un poco también esas teorías que tal vez no están tan basadas en lo que nos han enseñado en la facultad o en la universidad, sino nos llevamos un poco por lo que ya sabemos de antes. Entonces, asumo que esos también influyen al momento en que tal vez los profesores ejecuten su labor dentro del colegio y al momento de nosotros entrevistarlos, más bien van a sacar como la parte más académica o la más teórica que no refleje tal mm. vez tal cual la realidad. Sí, eso es como o es una preocupación. Lo último que acabas de decir es una, entre comillas, preocupación, pero bueno, es imposible, como estos son estudios cualitativos, no interesa tampoco algo así como captar la verdad. Entonces, no, yo no me preocuparía porque aparezca más de un tipo de conocimiento más del otro. Lo que aparezca es lo que va a aparecer. No sé si me doy a entender, porque a veces nos ponemos un poco positivistas al pensar que no, es algo, es como si estuviéramos diciendo, pero la persona no nos va a decir la verdad. En realidad siempre nos va a decir la verdad. Lo que pasa es que depende de lo que nosotros estemos, el tipo de conocimiento, el tipo de creencia que estemos buscando, si vamos a hacer una entrevista más tipo evaluativa, como decir, defíname tal cosa. Si yo le digo a una persona, por ejemplo, defíname aprendizaje significativo, probablemente la persona va a intentar acordarse de una definición académica. Pero si yo en vez de decirle, defíname aprendizaje significativo, le digo, ¿qué, cuándo usted considera que un estudiante aprende bien? Y aún así, si la persona está muy nerviosa y tensa, igual va a pensar en algo académico. Y es probable que incluso diga, bueno, aprende bien cuando hay un aprendizaje significativo. Fíjense que yo ni siquiera usé el concepto de aprendizaje significativo y me respondió igual. Pero bueno, ahí yo le digo, pero para usted, pero deme un ejemplo. Y te cuento un ejemplo y tú le dices, ya, mire, qué bien, qué interesante lo que me está contando. Entonces dígame, ¿por qué usted cree que ahí hubo un buen aprendizaje? Y así, en el fondo es como hacer más informales también las preguntas y tratar de evitar pedirle a la persona definición, como en ese caso. Ahora, pudiera ser que un profesor sea muy académico para sus cosas, como diríamos coloquialmente en Chile. Y bueno, es así nomás. Si él describe las cosas en su vida laboral en función de autores o es porque él en su vida cotidiana actúa así. Ahora, siempre es importante decirle a las personas lo que a uno le interesa, es decir, a nosotros no nos interesa evaluar su conocimiento, nos interesa su punto de vista,
uno puede enfatizar eso. Tú le puedes decir, por ejemplo, eh, nos hemos dado cuenta que hace falta la voz o la experiencia de ustedes. Generalmente no sabemos mucho lo que ustedes piensan y ustedes están en el contexto, es muy relevante. Entonces la persona es probable que empiece a decir cuestiones en las que él cree más allá de lo que él piensa que ustedes pueden esperar que él responda. Ahora, ustedes, lo que yo entendí es que ustedes le van a ir a preguntar a psicólogos escolares o a, o a profesores. ¿A profesores de escuela? Es algo que estamos discutiendo. Probablemente podamos tomar una decisión más certera después de la revisión de la literatura, pero nos hemos propuesto hablar con estudiantes de educación. Vamos a Entiendo. discutir, podrían ser de últimos ciclos, por ejemplo, para ver qué Los, influencia ha tenido las toda prácticas, su carrera o que estén en prácticas, claro. quizás. Es algo que todavía estamos Sí, definiendo porque estamos revisando la literatura, ¿no? es muy interesante porque fíjense que Ujú. esos estudiantes que ustedes entrevistan son estudiantes que van a ser profesores, Sí, ¿no? Ya. Exacto, sí. Claro, esos estudiantes pueden cuando ellos fueron niños y niñas, pueden haber tenido contacto con un psicólogo en una escuela o no. También puede Mm. ocurrir que hayan ido al psicólogo, pero no haya sido un psicólogo escolar o educacional. También puede ser que sus profesores universitarios les transmitan prejuicios acerca de la psicología educacional. Y Ujú. puede ser también que al ir a las escuelas en sus prácticas tempranas se hayan hecho también una primera impresión. Entonces, las fuentes de conocimiento que tengan son distintas Ujú. y van a permitir, y les han permitido ya tener unas teorías acerca de lo que debiera ser un psicólogo o no. Sí. Encontrar con cuestiones en común, con teorías que agrupen a más de un estudiante y otras que los diferencian. Y Ujú. pueden llegar a encontrar ustedes dos grandes teorías subjetivas acerca del rol del psicólogo en la escuela según estos estudiantes. Sí, justo eso identificaba y recuerdo haberlo conversado también con una psicóloga en Chile en las jornadas, que parece que la experiencia de haber tenido un psicólogo en la escuela y el rol que ese psicólogo tuvo eh, tiene una gran influencia en la manera como esos chicos que ahora están estudiando educación piensan al psicólogo, ¿no? Sí, sí. Yo eso lo he visto en estudiantes de psicología también, como para bien y para mal, ¿ah? Yo recuerdo un Ujú. estudiante de un curso de psicología educacional de la universidad. Era un curso general que tenían que tomar todos los estudiantes y tenía una concepción, un prejuicio acerca de la psicología educacional muy grande y al preguntarle yo por qué, todas sus fundamentos se asociaba a lo que ella había visto en su escuela. Y era un caso bien, o sea, a partir de un caso bien particular que había tenido una mala experiencia con un parte psicólogo en su escuela, ella hacía una generalización muy grande diciendo que a ella no le gustaba la psicología educacional, que encontraba que no servía para nada, y yo trataba de sacarla de ahí y que se diera cuenta que ella estaba empezando la asignatura y que lo que me estaba diciendo era a partir de su propia experiencia personal, me escuchaba y después me decía, sí, pero pero no me gusta la psicología. Bueno, Interesante, o sea, cómo una persona sí. a partir de un fundamento tan específico puede, o ese fundamento tan específico le puede dar tanta solidez a su explicación ujú, y resistencia a propósito de lo que decías tú. ujú, Sí, ese es un punto bien interesante porque, claro, uno encuentra que la literatura viene desde los 70 y lo primero que se encuentra es esto que había mencionado de la solidez, ¿no? Como la incapacidad de poder cambiarlas o la dificultad, por lo menos, ¿no? Pero luego uno encuentra en estudios más contemporáneos también intervenciones para cambiar esas teorías subjetivas. Claro, sí, sí ¿Tú, se tú puede. has hecho algún estudio de ese tipo también, Sí, o sea, orientado al el cambio? cambio, sí, sí. O sea, bueno, de hecho, mi tesis de doctorado se relacionó con el cambio de teorías subjetivas en profesores. Sí, lo que ocurre es que lo que uno aspira a cambiar no necesariamente es la teoría subjetiva completa, sino que son, por ejemplo, que la persona haga más compleja su teoría. ¿Qué significa que la haga más compleja? Es que le agregue excepciones, que tenga la teoría central tenga distintas ramas, entonces que diga, ok, sí, esto que yo creo que ocurre por esto, en realidad
en esta situación, pero en esta otra no, y en general a eso le llamamos complejizar. Sería algo así como el desarrollo de la teoría subjetiva, no necesariamente el reemplazo. Entonces, cambio es cambio en ese sentido, no en cambio no en cambio no en el sentido de reemplazar una cosa por otra, sino en modificación, complejización de su teoría. Entonces, que por ejemplo, esta estudiante que tiene esa visión logre, no es que abandone esa visión, sino que sitúe esa relación causa-efecto de un tipo de psicólogo educacional en un tipo de escuela como parte de una explicación más general en donde también existan posibilidades positivas y no necesariamente negativas. Ahora, el cambio o no cambio también va a depender del área de la vida, de qué tan vital sea para una persona. No es lo mismo también si es su trabajo, así es su vida personal, quizás, pero no es que, o sea, no es que no se puedan cambiar. Sí, o si la teoría subjetiva está afiliada a una parte central de su identidad también, ¿no? Claro, también. No vaya a ser Sí, que desarme su identidad por tratar de que cambiarla. Veo, claro, no sepa quién Paula, es. Pero la la persona se va mano a de resistir, Adriana. entonces no lo vas a lograr, si la persona se Ah, va a resistir. así Por es. eso en el caso yo decía el ejemplo de los clínicos es tan delicado, porque a veces bueno, yo no me dedico a eso, pero mi profesora chilena que me guió mi tesis de doctorado, ella estudiaba las teorías subjetivas en psicoterapia. Ella se llama Marianne Krauss y Ujú. tiene eh, ella estudió justamente las teorías que tenían los terapeutas acerca de cuándo las personas cambiaban o no. Y en general llegaba a la conclusión que independiente de la escuela psicológica, lo que parecía generar cambio no era cuando las personas cambiaban su teoría subjetiva acerca de lo que les pasaba, que ahí era el momento que los terapeutas identificaban como el momento de cambio, cuando la persona se explica algo de manera sustancialmente diferente. Bueno, y por eso, perdón, solamente un comentario pequeñísimo nada Jorge, hay más. tres manos, Antes, porfa. sí. Ah, dale, perdón. Jorge, Sí, podemos hablar después, Jorge. sí, No, lo que pasa es que no quiero abusar del tiempo de Pablo, que le dijimos No, una hora y no, nos hemos que los pasado. No, estudiantes pues comenten me parece no quiero abusar para nada. Entonces, genial. hay tres manos. Primero estaba Adriana, después Adriana, Waliel, luego después veo Gloria. la de Gloria también. En ese Sí, orden. Gloria estaba segunda. Sí, ¿perdón? Gloria Gloria, estaba segunda. ¿después de quién? Antes de Waliel. De, ajá, Ya, sí. entonces Adriana, Gloria y Waliel. Ya, no hay problema. ¿Qué tal? Buenas. Mi bueno, consulta va más por el hecho de que a nosotros se nos ha, bueno, hemos llevado un curso de investigación cualitativa, pero a mí personalmente no me llegó a quedar muy claro cómo es que se plantea o cómo se argumenta teóricamente un estudio cualitativo. Entonces, quizás sí podría hacer un pequeño repaso de más o menos algunos puntos muy importantes o esenciales para poder como que actualizar eso. entiendo. Así, en términos bien, bueno, eh, un estudio cualitativo en general es cuando nos interesa indagar en algo que no se puede medir cuantitativamente o que no está, o que las variables no están tan establecidas a través de instrumentos, sino que nos interesa profundizar. Por ejemplo, profundizar en cómo las personas interpretan algo, profundizar en cómo las personas subjetivamente comprenden un fenómeno y cuando no nos interesa no nos interesa un conocimiento generalizable necesariamente, pero sí profundo. Cuando uno dice, pongamos en la balanza, ¿qué me interesa saber? Ayer hubo un corte masivo de luz en Chile. Entonces yo podría decir, hoy en día a mí como psicólogo, ¿qué me interesa? Saber cuántas horas cada familia perdió la refrigeración de sus alimentos, o me interesaría saber la diversidad de afecciones emocionales ante la incertidumbre que tuvieron ciertas personas. Entonces, es una pregunta bien distinta. Yo podría decir, quizás más allá de si el apagón de luz duró 6 horas o duró 10 horas, quizás hay un tipo de familias o un tipo de personas que, por ejemplo, le tiene más miedo a la incertidumbre. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir a entrevistar y voy a captar experiencias diferentes.
y voy a, más allá de objetivizar si una cosa es más o menos, voy a decir, bueno, aquí lo interesante es que las personas viven la vida de manera subjetivamente diferente y a la investigación cualitativa generalmente le interesa eso. Para que eso sea viable, tú tienes que tener muestras más pequeñas, pero también, pero eso no significa que va a ser más fácil, sino que tienes que tener muestras más pequeñas, pero con instrumentos de recolección de los datos que toman más tiempo, como hacer entrevistas largas, como ir a entrevistar más de una vez a las personas, ir a sus casas si es que quieres observar algo, o ir a las escuelas y observar cómo juegan los niños en el colegio, o analizar documentos, por ejemplo, diarios de vida. Si los profesores llevan un libro con registro, pedir permiso y analizar ese registro. Y eso genera también un tipo de datos, el tipo de datos es muy distinto, no son datos cuantificables, sino que son datos que hay que analizar y hay que interpretar. Y ahí también hay métodos para analizar esos datos que son distintos a los métodos estadísticos de la metodología cuantitativa. Y ahí vas a tener que recurrir a manuales de metodología cualitativa donde te van a decir, mire, una forma de analizar los datos cualitativos es de esta o esta otra. Y hay software también para analizar datos cualitativos, pero todo parte de una pregunta que es distinta a la de un estudio cuantitativo, un interés que es diferente. No sé si Adriana, ¿me quieres comentar algo más sobre eso? Sí, en general me quedó claro. Em, Así que sí, no tendría más dudas, gracias. De nada, Adriana. Gloria. Hola Pablo, ¿cómo Hola, estás? Gloria, qué Hace bueno verte. tiempo que nos vemos, disculpa la demora en conectarme. Yo tenía una pregunta preparada para ti, hace mucho tiempo. Oh, qué miedo. Ya, sí, sí, es una pregunta que me vino a la mente a propósito de que tuve la oportunidad de revisar el tema de representaciones sociales, sobre todo la postura de Abric, ¿ya? Sí, De las representaciones centrales y las periféricas, que me recordaban mucho a lo que discutimos una vez sobre las teorías subjetivas, o sea, sobre encontrar la teoría subjetiva o hallar las teorías subjetivas, ¿no? Que creo que eso que sí, estaba sí. diciendo, Sí. algún momento lo conversamos. Entonces, yo quería saber ¿qué pensabas tú sobre las similitudes y diferencias entre las teorías subjetivas y esta postura de Abric de las representaciones sociales, más allá de que la representación social, pues, busca identificar o conocer, ¿no? Mm, Ciertas, vamos a llamar de modo muy grueso, percepciones, ¿no? Que pueden tener las personas acerca de un fenómeno en el que hayan tenido o no algún tipo de experiencia. sí, Y la característica de la teoría subjetiva es de que la persona haya tenido que vivir, ¿no? Tener una mm, experiencia claro, necesariamente, claro. ¿no? Mm. Porque de verdad que eso yo me estaba preguntando mucho al respecto y quería saber cuál era tu Sí, te punto de entiendo, vista. te entiendo. Sí, Ujú. mira, yo creo que considerando que son, son teorías que buscan explicar cosas diferentes, pero que hay una intersección en realidad. Bueno, yo decía antes que el estudio de las teorías subjetivas es algo más específico. Entonces, ¿cierto? Dentro del estudio de las representaciones sociales, alguien podría hacer un zoom y decir, bueno, dentro de la representación sobre algo voy a estudiar las teorías subjetivas que ciertas personas que tienen esa representación sustentan. Ahora, esto de lo central y lo periférico de Avrich es algo que a mí me parece que es una lógica bien aplicable también al estudio de las teorías subjetivas. Es decir, uno puede también, y hay varias teorías en psicología que estudian esa lógica en el sentido de que un sistema de creencias tiene creencias que son más nucleares o más centrales y que esas probablemente sean las que son jerárquicamente superior a otras teorías que son más específicas y que son aplicables a situaciones más concretas. Entonces, cuando un profesor, por ejemplo, tú le dices que él dice que él cree que hay en una situación particular, él dice que cree que hay que disciplinar a los estudiantes de determinada manera,
esa puede ser una teoría situada que él tiene acerca de la disciplina, más periférica. Y podría ser más particular aún, él te podría decir, no, mira, yo creo que a los estudiantes de segundo nivel no hay que, no hay que dejar que estén tanto tiempo deambulando en la sala por tal y tal cosa. Y te da una explicación bien específica. Pero si tú empiezas a hacerle más preguntas, tú puedes llegar a darte cuenta que él tiene una teoría más general acerca del desarrollo infantil. Subjetiva también, pero que es jerárquicamente superior y que de la que la primera que te dijo deriva de ella. Y en ese sentido uno podría distinguir también entre teorías subjetivas nucleares y teorías subjetivas más periféricas. A propósito, lo voy a unir con lo que decía Jorge acerca del cambio o no. Lo interesante a veces puede ser trabajar en el terreno de las teorías subjetivas más aplicadas o más periféricas, porque son las que probablemente la persona esté dispuesta a modificar o a cambiar. Su creencia, su explicación nuclear acerca de cómo se desarrollan los niños es probable que no la logremos cambiar, pero sí podríamos negociar o trabajar con ese profesor en esas teorías más aplicadas, en las periféricas. Entonces, por ejemplo, que él se dé cuenta que esa teoría específica que tiene sobre segundo nivel quizás aplica solo para unos estudiantes y no para todos, o que por qué en segundo nivel cuestionarle y preguntarle, pero ¿por qué segundo nivel y no cuarto? ¿Por qué tú crees que después sí tienen que estar más sentados o no? Cosas de ese tipo. Es un terreno... Entonces yo diría que las teorías subjetivas periféricas son aquellas que generalmente guían nuestras acciones en la vida cotidiana. Ujú, ujú. Gracias, Pablo. Le damos la palabra a Waliel. ¿Se me oye? Sí, Hola, sí, te Muchas escucho gracias. yo. Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias por toda la información. Eh, bueno, yo quería comentar sobre una problemática y un planteamiento que tengo aquí como sugerencia. Eh, en el Perú hay quizá cada vez más universidades que proponen el curso de música. Yo estoy interesado en la música, en la psicología y en la pedagogía. ¿Ya? Y estas propuestas curriculares de las universidades, que como digo, cada vez son más, incluida la Universidad Católica, eh, siempre proponen en la propuesta que tienen la oferta académica, em, que el perfil de egreso de muchos de los que estudian música, una de esas líneas de acción puede ser enseñar música en los colegios o enseñar eh, música, ¿no? Tú terminas Entiendo, música y estás capacitado para enseñar música. Y revisando la propuesta curricular de todas estas universidades, pues hay solamente una o dos tienen cursos que se relacionan con el aprendizaje y el desarrollo. entiendo, Entonces, ¿qué pasa? Pasa que muchos de los profesores suelen utilizar un discurso bastante claro y identificado por muchas personas, ¿no? Que tiene que ver con la música se aprende sintiéndola, ¿no? O tú tienes que repetir y repetir hasta que te salga tal pasaje musical, claro. ¿no? Y una cosa que suele reforzar esto es que por ejemplo, algunos alumnos del conservatorio, ¿no? Asumen que el maestro es un maestro bueno porque este alumno tuvo la posibilidad de tocar, por ejemplo, o ganar un concurso internacional de piano o de algún otro instrumento Entiendo, musical y tocar en el Carnegie Hall en Nueva York o en algún otro lugar. claro, entiendo. Entonces, yo estaba pensando en proponer y quería justo una sugerencia respecto a esto, sobre teorías subjetivas de los docentes de música, sobre cómo los estudiantes aprenden música y cómo estas creencias influyen en su práctica. Sí, mira, o sea, tu inquietud me parece muy clara y creo que está bien. O sea, identifico lo que tú dices una problemática, es decir, hay algo, tú sospechas que hay algo que está dependiendo de cómo se esté creyendo sobre eso, entonces, ¿No? cómo se está explicando algo. Me parece bien, el objetivo que me leíste me parece bien. Me parecía muy bien hasta cuando iba terminando ya no me pareció tan bien porque me parece que lo complicaste demasiado hacia el final. Creo que lo Ujú. podrías dejar más simple y simplemente cómo aprenden. ¿Me lo puedes repetir? Era...
Sí, bueno, según lo que está escuchando justo hoy, en estos momentos había puesto teorías subjetivas de los docentes de música sobre cómo los estudiantes aprenden y cómo estas creencias influyen en su práctica. Sí, sí, y podrías de ahí o podrías tener un objetivo más general y en dos objetivos específicos separar las cosas, lo de la influencia en la práctica y el cómo aprenden. Y el cómo aprenden le podrías poner cómo aprenden bien, como, o cómo aprenden efectivamente. Pero me parece genial porque lo que tú has identificado es que parece que hay dos grandes explicaciones o estas explicaciones asociadas a la repetición, ¿cierto? Ujú. O a la idea de la música como algo que se siente o no se siente. Ahora, eso, uniéndolo con lo que le comentaba a Jorge y comentaba también antes, puede que esté asociado con concepciones del aprendizaje más generales aún. Ujú. O sea, puede ser que las personas que creen que esto se aprende repitiendo, puede que crean que en la vida en general hay ciertas cosas que se aprenden solo con la práctica. Y eso es una creencia más general. Y mucha gente Ahora, lo piensa además. sí, sí, sí. Acá Sí. hay una universidad que tenía esa aprender haciendo y era un lema y lo vendían como que era la solución para todo. Pero fíjate también que puede que tú identifiques, y eso es más interesante aún. Por un lado, tú te vas a dar cuenta que están estas teorías subjetivas, pero también te puedes dar cuenta que corresponden a tradiciones académicas sobre la enseñanza de la música. Probablemente vas a encontrar que no solo son teorías subjetivas, sino que esas teorías subjetivas a su vez se corresponden con concepciones o con teorías académicas y científicas acerca de la enseñanza de la música. Hay métodos que se basan, entiendo yo, más bien en el practicar el instrumento y otros que se basan en métodos repetitivos, por ejemplo, que usan con los niños, ¿cierto? Y, y, pero me parece muy, muy claro el interés que tienes y sí, es compatible con un estudio de teoría subjetiva. Gracias. No sé si hay alguien más como para cerrar ya, 3 minutos o 4 que quiera hacer un Pregunten lo que comentario. quieran sobre la realidad chilena, sobre la psicología en Chile. No, en serio, porque a veces les puede dar curiosidad cosas Sí, más claro, aprovechen generales entonces, que está sobre el dispuesto. ejercicio profesional en Chile, sobre cómo trabajan los psicólogos educacionales. Bueno, lo que les dé curiosidad sobre psicología y Chile. O sobre... ¿Quieren aprovechar, chicos? No. Paola. Sí, bueno, el tema era justo también sobre una curiosidad porque había estado buscando algunos artículos que habías escrito, Pablo, y que habías Sí, escrito sobre el tema de competencias genéricas. Es un tema con el sí. que yo trabajo mucho en la práctica y Ah, qué también vi bien. que es un tema que está muy desarrollado en Chile. Entonces quería saber más o menos como tu opinión como psicólogo educativo y justamente me ha resonado un poco con esa parte que mencionabas del aprender haciendo, como que me hicieron hilar esas conexiones. Quería saber más o menos tu opinión, Sí, qué opinas sí. de ese modelo. Sí, mira, yo creo que es un modelo que lamentablemente tiene como algunas debilidades como conceptuales. Tiene el problema además que todas las personas entienden cosas muy distintas por el concepto de competencia y que a veces tiene el problema de que se entiende que cuando se está hablando de aprender competencias, solo se está hablando de aprender competencias prácticas, es decir, como que aprender solo fuera saber hacer. Y en realidad uno podría entender que las competencias también tienen que ver por ejemplo, la competencia reflexiva o la capacidad también analítica o de pensamiento crítico. En ese artículo en el que tú haces referencia, lo que intentamos hacer con David Cuadra es humildemente ofrecerle al sistema, ofrecerle a la denominación formación por competencia un sustento conceptual según esto de las teorías subjetivas. Es decir, nosotros planteamos que hay tres tipos de conocimiento que en la formación son interesantes de integrar. Y a uno le denominamos el conocimiento cotidiano, que son las teorías subjetivas, las teorías profesionales
y las teorías académico-científicas. Y ahí explicamos que lo que a nosotros nos parece que es un desafío y a la vez una debilidad del sistema es cuando no se logra, no se logran integrar en la formación esos tipos de conocimiento. Entonces, una teoría, una teoría del hacer por el hacer tendría la debilidad de que no ha logrado no logra integrar las teorías conceptuales o académicas que esa persona también se le enseñaron y termina desnaturalizando el conocimiento. Pero el caso contrario también, si solo la persona es formada en competencias reflexivas y teórico-analíticas, pero durante la formación no se le ha hecho la integración de cómo llevar eso a la práctica, va a también producirse un divorcio que igual va a generar una práctica de mala calidad en ambos extremos. Entonces, yo no me dedico a la formación por competencias, sino que con David Cuadra, que es el primer autor de ese artículo, nos propusimos más bien, como te decía, con humildad, mostrar cómo la formación por competencias podría tener un sustento basado en la integración de distintos tipos de conocimiento. Ujú. Yo creo que se refiere a ese artículo porque yo creo que es el único en que mi nombre aparece al lado de la palabra competencia, porque No no es algo conozco que ese artículo, lo voy a buscar. se llama Tres Saberes, parece, no sé si ¿Es es el ese, Paula? ¿Tres saberes? Tres Saberes en el... Creo que sí, hablaba de teorías subjetivas y competencias, Tres Sí. formación Saberes de competencias. sí. Tres saberes en la formación por competencia, precisamente. Y por los tres saberes aludimos a esto, el conocimiento cotidiano subjetivo, el conocimiento científico y el conocimiento profesional. Ujú, ujú. ¿Alguien más? Así, tres saberes en la formación por competencia. Lo voy a buscar porque ese no te lo conocía. Está en la revista Formación Universitaria. Pero bueno, si buscas, o te lo mando más ratito. Ah, mejor ya. Ahí está. Ha puesto Paola un enlace. Pero si tú me lo mandas, gracias, Paola. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? Aprovechamos los últimos minutitos, Juan Pablo. Algo sobre la psicología en Chile, como dijo. Si se quieren venir a trabajar acá. A mí siempre, yo puedo hacer un comentario, no una pregunta, pero a mí en verdad, siempre digo que de América Latina, Chile es el país que he visitado más, que he ido más veces, donde tengo más colegas, más amigos en general, y siempre me Sí, impresiona positivamente el nivel que tienen los psicólogos chilenos comparados con los nuestros, ¿no? Debo decir, haciendo una crítica, o sea, nos la llevan escritura es tan crítica. años luz, pero Pablo, ¿no? Pues es que, Pablo, no puedes comparar No puedes realmente. comparar, o sea, en verdad, en Chile, obviamente habrán psicólogos malos en Chile, como en todas partes, pero en general, yo diría la producción académica, por ejemplo, que tiene Chile, ¿no? Los equipos de investigación que tiene Chile, las redes, que es algo que en el Perú no hemos podido consolidar, o sea, en Chile hay Entiendo. redes de psicólogos de distintas universidades que trabajan juntos y que son Mm. sólidas, ¿no? En el Perú Pero eso además tienen un Fondesit que financia también, o sea, no, ya, sin lo mencionar la lo que plata, nosotros no tenemos. Y no, eso es un Entiendo. elemento de todas maneras sí, fundamental. no, Claro, sin en la duda. investigación, sí. Sí. Entonces, para que Eso. los chicos conozcan, digamos, ¿no? Si alguien quiere, algún día está pensando dónde me voy a hacer una maestría o un doctorado, o sea, Chile Sí, sin duda está al costado y es una opción porque nosotros, el nivel es alto, ¿no? sí, estamos en mi universidad, estamos comenzando con un doctorado en psicología, que por si se interesa, en la Universidad de La Serena se llama, en el norte de Chile, y este año comenzamos con la primera generación y hay una línea fuerte que es de psicología educacional, que en estos temas obviamente en la que trabajo yo. Y bueno, y luego tienen otras universidades en la misma católica de Chile, también en Santiago, tiene una tradición en psicología educacional también bien buena. Ujú. Pero ustedes también son referentes para nosotros, así que ¿Referente de qué? no sean tan autocríticas. Autocríticas. Pero bueno, sí lo quería decir porque es interesante, ¿no? O sea, sin duda, por ejemplo, en el Perú es muy difícil ver equipos que funcionen, no para un proyecto, sino en general que esté integrado por psicólogos de la Católica, de San Marcos, Entiendo. ¿no? De, no sé, de alguna universidad del interior, por ejemplo, fuera de Lima, eso casi no existe. Mm. Por más que se fomenta, ¿no? Sí se intenta de que, por ejemplo, en proyectos
haya un integrante de, Sí. ¿no? de Lima y uno de Sí, universidad puede que tenga que pública. ver con el financiamiento. Claro, claro. Por Claro, ejemplo, yo ahora estoy en el proyecto que tengo ahora, somos de 4 universidades distintas de 3 regiones del país y claro, es gracias al financiamiento del proyecto estatal. Claro. así es, y eso Sí, no tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos colegio de psicólogos que Chile no tiene, ¿verdad? buen punto. No, sí Pero hay. tienen algo mejor, ¿ah? O ¿Solo sea, tienen colegio de la psicólogos, asociación. Sí, colegio pero de siempre, psicólogos así general de la profesión? sí. Sí, 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 Chile eso tiene. sí tienen, Eso, claro. eso, bueno, yo siempre lo he conversado con Yo no Pancho pertenezco a él, Leal pero y pero por eso te digo, pues es que es voluntario. El sí, colegio, Pero solo tienen voluntario. algo gremial más bien, que acuérdate creo como yo que es importante. lo que nos explicaba María Teresa, ¿te acuerdas, Julia? Que siempre Justamente esa diferencia. sí, que ella decía, ustedes tienen una ventaja con que el colegio, la colegiatura sea obligatoria. Ah, no, claro, que en Chile Ah, los colegios profesionales en el tiempo de la dictadura se Claro, debilitaron mucho en Chile. Entonces ahora de hecho, yo mismo nunca he pertenecido a ese colegio y muchos de mis colegas tampoco y tampoco. Eso es, nos contaba María Teresa Julia, ¿no? Y con es preocupación, distinto. digamos. Sí, sí, pudiera ser mejor si fuera más amplio. Mm. Pablo, te agradecemos mucho. No, de nada, yo feliz, pues. Ha sido agradable y es estimulante para mí también contactarme con ustedes y también con personas nuevas que no conocía de su universidad. De la Verlos universidad. nuevamente y conocer a estudiantes también. Y espero que para los chicos haya sido útil. Pablo es un trome, siempre es por lo menos para mí muy estimulante escucharlo, leer los para todo. escritos, ¿no? Para todos. Entonces, nada, darte las gracias nuevamente. Te doy las gracias nuevamente. Te mandamos un abrazo. Que estén muy bien. Cualquier cosa ahí me pueden escribir o Sí, contactar. pásame tu artículo. Ya. Pero ahí la estudiante parece que lo tenía, ¿no? Ya lo pasó Paola. Así, Sí, espérate, pero espérate, bueno, antes de cerrar, ya está, voy a abrirlo antes de cerrar. Listo, ahí bueno, que está. estén muy bien. Un Gracias, abrazo. Pablo, un Chao. Chao, que estén abrazo. bien. Gracias a Chao. todos Pablo, también. nos vemos. Los Gracias. chicos, Chao. Gloria.